Bien, mis chicos, hoy es viernes 2 de octubre del 2020, área ciencias, el curso es física, el valor responsabilidad y tolerancia. Curso para primero de secundaria, dinámica 1. El propósito, analizar la segunda ley de Newton. Vamos ahorita a ver qué nos dice la segunda ley de Newton. Alguien, por favor, que me ayude a leer el primero y segundo párrafo. Libby. Bien. Cuando estudiamos el movimiento rectilíneo no se toma en cuenta las fuerzas y origen que originan el movimiento de los cuerpos. Ahora veremos que un cuerpo se mueve en función de la fuerza aplicada y de masa del cuerpo. Presentamos dos casos. Un camión con una carga de 1 milar de bolsas de cemento y un automóvil sin pasajeros, ambos con la batería baja y tenemos que moverlos para encender la máquina. ¿Cuál de los dos vehículos se moverá con la mayor facilidad? Ok. Entonces, fíjense algo, cuando estudiamos el tema de movimiento rectilíneo uniforme y acelerado, ¿sí? Aquí nosotros no considerábamos, en esta parte, no se consideraba quién causaba el movimiento. Entonces, en el movimiento rectilíneo uniforme, no se considera la fuerza que genera el movimiento. Por ejemplo, si teníamos un automóvil, si teníamos un móvil, supongamos que este sea el móvil. Aquí está. Supongamos que este sea el móvil. ¿Sí? Y entonces él arrancaba. Arrancaba y simplemente teníamos varios elementos que nos servían para estudiar el movimiento. Que tuviera, nosotros lo que necesitamos en el movimiento rectilíneo uniforme era que tuviera, si se está moviendo es porque tiene una rapidez inicial, ¿cierto? Rapidez inicial, que tuviera aceleración, y de pronto si se detenía, una rapidez final. ¿Sí? Esos eran los tres elementos que necesitábamos para estudiar el movimiento rectilíneo uniforme. Pero resulta que ahora tenemos otro tipo de estudio, otro tipo de caso. Dice que si se tiene una gandola llena de cemento, dice, se tiene una gandola, perdón. Se tiene un camión con 1 millar de sacos de cemento. Y tenemos un automóvil sin pasajeros. Tenemos un auto sin pasajeros. La pregunta es, ¿cuál de los dos presenta más dificultad para moverlo? ¿El camión? El camión, lógicamente. Eso es una cuestión de lógica, ¿sí? Es una cuestión de lógica. Tenemos que hacer mucha más fuerza para poder empujar el camión, mientras que con el carro es menos la fuerza. Entonces, ¿qué genera
¿Qué genera el movimiento? ¿Qué genera el El movimiento? empuje. El movimiento lo genera fuerzas, ¿sí? Para que exista movimiento, el movimiento lo generan La fuerza. fuerzas, ¿sí? Por ejemplo, si hay, por ejemplo, una hoja que está en un parque, a veces nosotros vemos, estamos en un parque y vemos que una hoja se mueve, es porque hay una fuerza que hace que pierda su equilibrio estático, ¿sí? Esa fuerza puede ser el viento, ¿ok? A ver, el tercer párrafo, Milenka. Si aplicamos una misma fuerza a los dos vehículos, obtendremos resultados diferentes. El camión no se moverá ni un milímetro, en cambio el automóvil comenzará a rodar lentamente. Ok, eso es cuestión no hay que ser muy lógicos y no hay que ser muy, muy científicos para entender eso. Es lógico, si usted tiene un camión, pues tiene que aplicarle mucho más fuerza que al carro para poder moverlo. Es lógico. Bien, vamos entonces con el primer concepto. El primer concepto de dinámica. A ver, Pedro, ¿está Pedro ahí? Pedro. Pedro. Carlos, perdón. Carlos, no te veo. No veo ni a Angeli, no veo ni a Araceli. Los voy a sacar de clase, ya van a ver. Me van a decir, profesor, ¿por qué me saco de clase? Teacher, ¿me escucha? Por no llorar. Dime, Carlos. ¿Activo mi cámara? Claro, tiene que activar tu cámara, Carlos. Eso es Ya, parte teacher, de... ya activo mi cámara. Carlos, quiero que leas el concepto de dinámica, por favor. Teacher, ¿me puede decir la página del libro? 74, no me digas esa broma, Carlos, que ni siquiera has abierto el libro, ¿ah? No, 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 no. Definitivamente. Seguro ya estás despierto, Carlos, ya te despertaste. No estarás soñando. No, teacher, no. Vamos, Yo Carlos. no. En la página 74, Carlos. Ya, El concepto de dinámica. ya. La dinámica lineal estudia los cuerpos en movimiento, considerando las causas que la originan. Fuerza. Vamos a las siguientes Ok, gráficas. entonces, la dinámica estudia los cuerpos en movimiento, ¿sí? Entonces, estudia los cuerpos en movimiento. Esa es la dinámica. Richard se equivocó en los... Aquí, en los cuerpos. Estudia los cuerpos en movimiento, coma, considerando, las causas que la originan. ajá, considerando las causas que la origina. En este caso, quienes originan el movimiento son fuerzas. Entonces, vamos a hacer un pequeño análisis aquí. Cuando hablamos de estática, ¿qué estudia la estática? ¿Qué estudia la estática?
Si yo digo Araceli está estática, ¿qué significa? Estar quieto. Que está Ah, quieto, que está en reposo, que está en equilibrio. Entonces, ¿qué estudia la estática? el movimiento. No, el movimiento lo estudia la dinámica. Las fuerzas. No. ¿Qué estudia la estática? Angeli, tu cámara, por favor. Carlos, la cámara. El movimiento. No, el movimiento le estudia la dinámica. Ustedes son dinámicos, ¿por qué? Porque se están moviendo. Las fuerzas del equilibrio. Los cuerpos en equilibrio, o como también se le dice, los cuerpos en equilibrio o en reposo. ¿Ya? Eso estudia la estática. Mientras que la dinámica, vuelvo otra vez aquí a colocarle, mientras que la dinámica estudia los cuerpos en movimiento, no se les puede olvidar. Teacher, disculpe, yo tengo un problema con la cámara. Angeli. Sí, teacher. Está bien. Entonces, ojo aquí, pendiente. La estática estudia los cuerpos en equilibrio o en reposo, y la dinámica estudia los cuerpos en movimiento, pero considerando la fuerza que genera el movimiento, ¿ok? Pendiente con eso. Bien, entonces, ¿cuándo un movimiento está en equilibrio o está estático? Bueno, cuando Está quieto. está quieto, claro. A ver, cuando tenemos una fuerza hacia la derecha y tenemos otra fuerza con la misma magnitud hacia la izquierda. Está en equilibrio. 20 newton. Vamos a suponer que por acá tenemos una fuerza de 20 newton y por aquí tenemos una fuerza. Para que esté en equilibrio, también tiene que haber una fuerza de 20 newton. Así el cuerpo entonces estará en equilibrio. Equilibrio o reposo, ¿sí? Ahora, la dinámica no, en la dinámica hay movimiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, que tiene que haber un desequilibrio, lógicamente, en las fuerzas. Puede que a la derecha hay una fuerza de, como está en el libro, 60 newton, y a la izquierda, supongamos que tenemos una fuerza de 20 newton, entonces allí va a haber movimiento, ¿cierto? Vamos a suponer. Entonces, esto estará, ese cuerpo estará en movimiento si se aplica una fuerza de 60 newton. Un ejemplo muy sencillo. Supongamos que Milenka y Libby tienen la misma fuerza y se hace una competencia de alar una soga. Y en medio de esa soga hay una caja, podemos decir. Si Milenka y Libby tienen la misma fuerza, la caja no se va a mover. Por más fuerzas que hagan, una hacia un lado y la otra para el otro, la caja no se va a mover. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si de pronto tenemos a Libby de un lado? Vamos a colocar aquí el ejemplo. Supongamos que tenemos una soga, una caja, que está amarrada a una soga.
Ahí tenemos una caja que está amarrada a una soga. Por aquí tenemos a dos personitas, a Libby, que tiene la misma fuerza que Milenka. Teacher, Dime, en un ratito vuelvo ya. ¿para dónde irá? ¿Para dónde irá? Es que estoy tocando la puerta. Ah, te llegó la novia. Ay, ay, Mauricio. Ay, No, Mauricio. Te llegó la suegra. Bueno, ándale, abre la suegra. Corre pues rápido. Entonces, si Libby ala a la derecha y Milenka a la izquierda, entonces esa caja no se va a mover. Pero se podría romper. De pronto, si no tiene suficiente, pero supongamos que la soga es irrompible y la caja también. Entonces, por más fuerza que haga Libby a la derecha y Milenka a la izquierda, la caja va a permanecer allí, en el centro. Ah, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si tenemos la misma caja, colocamos del lado derecho no solamente a Libby, sino colocamos también a Araceli y colocamos a Angeli. Tenemos Libby, Araceli y colocamos a Angeli. Y de este lado solamente dejamos a Milenka. ¿Qué va a pasar entonces? Nuestra fuerza va a ser mayor. La fuerza de ustedes va a ser mayor y se va a mover a la derecha. Eso es lógico, ¿cierto? Eso es lógico. Es uno de los primeros principios de la segunda ley de Newton. ¿Sí? Al menos que Araceli no haya comido, ni Angeli tampoco, y no tengan fuerza, y entonces Milenka se los gane. Sería otra opción. Que diga Araceli, no, yo no quiero hablar, no, ya no. Entonces que Milenka se las gane. Sería otra opción. Entonces, bueno, ahí tienen una pequeña ejemplificación de lo que es. Ok. Entonces, cuando existe fuerza, cuando existe una fuerza, va a originar aceleración, ¿cierto? Cuando existen fuerzas que desequilibran, cuando existen fuerzas, se generan aceleraciones, ¿sí? Vamos a ver, ¿qué otro dato tenemos por allí? Araceli, la segunda ley de Newton, léela por favor. Segunda ley de Newton. La aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. De forma práctica. Ok. La aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Entonces, ahí tenemos nuestra primera fórmula. Ahí tenemos nuestra primera fórmula, que es la siguiente. Vamos a hacer la ejemplificación. Tenemos una superficie. En esa superficie tenemos
un objeto. Tenemos un objeto. A ese objeto se le aplica una fuerza. A ese objeto se le aplica una fuerza. Y lógicamente que esa fuerza va a generar movimiento. ¿Sí? Entonces tenemos tres elementos fundamentales. La fuerza. Tres elementos fundamentales. La fuerza. Vamos a colocar este. Tenemos la fuerza. Tenemos la masa. Tenemos la masa del móvil o del objeto. Tenemos la masa y, Stefano, tenemos la aceleración. Cuando hay movimiento, se genera aceleración. ¿Alguien sabe qué significa la flechita esa que tiene arriba la A? ¿Alguien sabe qué significa esa flechita que tiene arriba la A? Que se está dirigiendo para ese lado. Que se está dirigiendo para ese lado. Podría ser, muy bien. Pero no es la respuesta. ¿Dónde tengo aquí la de...? Aquí la tengo. Esta. Aceleración. Entonces el movimiento genera aceleración. ¿Qué significa esa A con la flechita a la derecha? No se les puede olvidar. No debería de olvidárseles jamás. Ya va. Que se me echó a perder aquí. ¿Cómo? ¿Cómo dice? Mayor velocidad. Que tiene velocidad. Ya les voy a decir qué significa esa flechita arriba. ¿Está estático? Que está estático. Ahí salió Libby, pues. Esa flechita arriba significa que es un vector. Y si es un vector es porque tiene módulo. En este caso sería, vamos a suponer, 40 metros por segundo al cuadrado. Tiene módulo, tiene dirección y tiene sentido. Eso es lo que significa. El módulo, supongamos que sean 60 metros por segundo al cuadrado. Dirección a la derecha, porque la flechita lo indica. ¿Cierto? Dirección a la derecha. Perdón, horizontal, dirección horizontal. Disculpen mi dirección horizontal hacia la derecha. ¿Sí? Entonces les voy a colocar aquí. ¿Por qué se le llama vector? Porque tiene módulo. El módulo puede que sea 40 metros por segundo al cuadrado. Recuerden que la aceleración es al cuadrado, ¿sí? Tiene dirección. Tenemos dos tipos de direcciones. Bueno, tres. Tenemos tres tipos de direcciones: horizontal, vertical e inclinada. En este caso es horizontal. Esa sería la dirección. Y el sentido hacia la derecha. ¿Sí? ¿Claro, claro con eso? Bien. Entonces, aquí, esa con esa flechita significa que es un vector. Déjenme guardar aquí un momentico. Déjenme guardar este documento para enviárselos ahorita a ustedes. A ver, vamos entonces con la primera fórmula.
La fórmula de la segunda ley de Newton dice que la aceleración es directamente proporcional a la masa e inversamente proporcional, directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Esa es la fórmula. Y de aquí podemos sacar otras fórmulas más, si despejamos. Que son, por ejemplo, si me mandan a pedir la masa, si yo quiero hallar la masa, sería la masa es igual a la fuerza dividida entre la aceleración. Voy a dejarle de una vez la fórmula. Fuerza dividido entre la aceleración. Fíjense que lo que hago es intercambiar de posición. La aceleración pasa para acá y la masa para allá, ¿sí? Y si me mandan a pedir la fuerza, la fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración. Ahí está. Entonces esas son las tres fórmulas fundamentales que hay que considerar para trabajar la dinámica. Nota. Vamos a recordar algo. Vamos a recordar algo aquí, que lo vimos en la clase pasada. Nota. ¿Recuerdan el peso? El peso es igual a la masa por la gravedad. Esta también vamos a tenerla por allí por si la necesitamos en algún momento. Pendiente con eso, la del peso. Peso igual a la masa por la gravedad. Bien, chicos, entonces yo sé que ahorita ustedes tienen otra clase, ¿no? ¿Con quién tienen clase ustedes ahorita? Continuar, voy a colocarle aquí continuar. Bien, mis niños, entonces me disculpo por la tardanza el día de hoy, sí. Fue la electricidad que nos hizo conectarnos unos minutos después, ¿sí? No les voy a dejar tarea. ¿Por qué no les voy a dejar tarea? Porque ustedes tienen sus exámenes este fin de semana, ¿ok? Y recuerden que cada vez que tienen exámenes yo trato de no dejarle tareas. La próxima clase continuamos con lo que es masa y fuerza y empezamos a resolver ejercicios. ¿Bien? Ok. Yo voy a subir, ya el primer año tiene trigonometría, me falta subir física y química. Recuerde que RM vamos a hacer un promedio, ¿ok? No vimos, en esta unidad no vimos RM, así que vamos a promediar, ¿oyeron? Esta tarde subo lo que es física y química. Dios me lo bendiga, chicos. Un beso, un abrazo. Que todo salga bien con sus exámenes, ¿oyeron? Dios los bendiga. Gracias, teacher. Adiós. Chao, teacher. Chao, teacher.